La transición del cine mudo al cine sonoro a finales de los años 1920 marcó un cambio significativo en la industria cinematográfica global, y México no fue la excepción. En 1931, el estreno de la película Santa, dirigida por Antonio Moreno, se considera el primer filme sonoro exitoso en México, logrando captar la atención del público nacional y sentando las bases para la producción de cine sonoro en el país. Durante los años 1930 comenzaron a establecerse en México estudios cinematográficos como Plaza Films Mundiales, Filmex, Cinematografía Calderón y Películas Rodríguez, entre otros, lo que permitió un incremento en la producción de películas. Estos estudios contaban con instalaciones y equipos técnicos que facilitaban la creación de películas de alta calidad. Uno de los factores decisivos para el crecimiento de la industria cinematográfica mexicana fue la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, los países europeos, especialmente Estados Unidos, que dominaban el mercado cinematográfico, destinaron sus recursos y materiales al conflicto, lo que limitó considerablemente su producción de películas. Como resultado, México encontró una gran oportunidad para posicionarse en el mercado latinoamericano. El gobierno mexicano también fomentó el crecimiento de la industria mediante subsidios y apoyos a los productores. A través del Banco Nacional Cinematográfico, el gobierno proporcionó financiamiento a productores para fomentar la creación de películas nacionales, que lograron convertirse en éxitos comerciales dentro y fuera del país. Durante esta época, los filmes abordaron temas que conectaron con el público mexicano y latinoamericano. Entre los géneros más populares destacaron comedia ranchera, historias ambientadas en el campo mexicano, con personajes carismáticos y humorísticos. Actores como Pedro Infante y Jorge Negrete se convirtieron en los máximos exponentes de este género, bajo la dirección de los hermanos Rodríguez. Melodrama, películas que exploraban el sufrimiento humano y los conflictos familiares, a menudo protagonizadas por figuras femeninas como Dolores del Río y María Félix. Un ejemplo sobresaliente fue La Perla, protagonizada por Pedro Armendáriz y María Elena Márquez, dirigida por Emilio Fernández. Esta película ganó el primer Globo de Oro en México y de habla hispana, por su fotografía, obra de Gabriel Figueroa. El cine de rumberas fue un género inspirado en el baile y la música afrocaribeña, con estrellas como Ninón Sevilla, Meche Barba y María Antonieta Pons, que ofrecía un estilo de película más alegre y colorido. Cine de horror y suspenso. Aunque menos dominante, las películas de horror y suspenso también tuvieron su espacio, con figuras como Germán Valdés Tintán en comedias de terror, así como Germán Robles y Carlos Orellana. Para la década de 1940, la industria del cine en México había alcanzado un nivel de producción notable. En 1946, México producía más de 80 películas al año, convirtiéndose en la principal productora de cine en América Latina y compitiendo con Estados Unidos en el mercado hispanohablante. Las cintas mexicanas alcanzaron mercados internacionales, especialmente en Latinoamérica. Por ejemplo, la película Un día de vida, protagonizada por Columba Domínguez y Roberto Cañedo y dirigida por Emilio Fernández, se convirtió en una gran sensación en Yugoslavia en 1952. Aunque inicialmente había pasado desapercibida en México. Asimismo, películas como Simón Bolívar encontraron gran éxito en Venezuela, mientras que Doña Bárbara llegó hasta Argentina, donde María Félix fue invitada a filmar debido a la gran admiración que causó. María Candelaria, dirigida por Emilio Fernández en 1944, ganó premios internacionales, incluido un galardón en el Festival de Cannes, lo cual otorgó legitimidad y fama al cine mexicano en el panorama mundial. Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los estudios estadounidenses retomaron su ritmo de producción, y el mercado latinoamericano se inundó nuevamente con películas de Hollywood, desplazando en parte a las producciones mexicanas. Al mismo tiempo, el Banco Nacional Cinematográfico comenzó a reducir el financiamiento al cine nacional, limitando considerablemente la producción de películas en el país. Así, la época de oro del cine mexicano, que tanto impacto había tenido a nivel cultural e internacional, empezó a desvanecerse. El cambio en los gustos del público también impactó el declive del cine mexicano. Las nuevas generaciones ya no se sentían tan identificadas con las temáticas rurales o melodramáticas que caracterizaban a las películas de la época de oro. En su lugar, preferían historias y formatos más innovadores, algo que el cine mexicano tardó en implementar.
El surgimiento de la televisión en México en la década de 1950 fue otro golpe importante para la industria cinematográfica. La televisión ofrecía entretenimiento accesible y gratuito en los hogares, lo que disminuyó considerablemente la asistencia a las salas de cine. Al no encontrar una manera de competir con este medio, la producción cinematográfica comenzó a verse afectada. A medida que la producción de películas se volvió más costosa, el cine mexicano optó en muchas ocasiones por realizar filmes de bajo presupuesto y calidad cuestionable. Los guiones comenzaron a repetirse, y la falta de innovación en los temas y las técnicas de producción alejó aún más al público. La época de oro del cine mexicano llegó a su fin en el año de 1957, con la película de Tizoc, Amor Indio, con Pedro Infante y María Félix, dirigida por Ismael Rodríguez. A partir de aquí la producción de películas cayó drásticamente y los estudios comenzaron a cerrar o a reducir su actividad. Aunque el cine mexicano continuó y sigue produciendo películas de calidad, la época de oro se considera un periodo irrepetible en la historia de México. Un tiempo en que la industria cinematográfica mexicana no solo alcanzó su máximo esplendor, sino que también proyectó la identidad y cultura del país al mundo entero. Con el tiempo, nuevos géneros cinematográficos comenzaron a ganar popularidad. El cine de rock and roll en México durante los años 60 fue un fenómeno cultural que reflejó la juventud y energía de una generación inspirada por la música, la moda y el estilo de vida estadounidense. Películas como A ritmo de twist en 1962, Los jóvenes en 1961, y Besito a papá, llevaron al público mexicano una mezcla de rock, comedia y romance. Protagonizadas por íconos juveniles como César Costa, Enrique Guzmán y Angélica María. Estas películas no solo fueron éxitos de taquilla, sino que también capturaron el espíritu de la época, influenciando estilos musicales y creando una plataforma para la expansión del rock en español. También estuvo en auge el cine fantástico de luchadores mexicanos, especialmente películas donde los luchadores enfrentaban vampiros, momias, hombres lobo y otros monstruos. Tuvo un impacto notable en el cine europeo en las décadas de 1960 y 1970. Estos filmes capturaron la imaginación del público y se volvieron populares en países como España, Francia, Italia y Alemania, destacándose por su estilo único y su mezcla de acción, terror y elementos del cómic. Las historias en las que luchadores como El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras enfrentaban criaturas de terror eran algo nuevo y sorprendente. A diferencia del terror europeo, más psicológico y contenido, el cine mexicano mezclaba acción y aventura en tramas donde los héroes no solo vencían a los monstruos, sino que también lo hacían usando las habilidades de lucha libre, un deporte prácticamente desconocido en Europa. Los enmascarados simbolizaban una mezcla de héroes populares, héroes de cómic y mitología mexicana, lo que resultaba fascinante y exótico para el público europeo. Las producciones de bajo presupuesto con efectos especiales rudimentarios dieron a estas películas un atractivo campi, en tono de parodia, que las hizo populares entre los espectadores que buscaban algo diferente y entretenido. Las carpas en México eran espacios de entretenimiento populares y accesibles que surgieron como parte de una rica tradición de teatro ambulante, donde asistían entre 100 y 400 personas. Fueron una especie de circo teatral donde se ofrecían funciones cómicas, musicales y de variedades a públicos que abarrotaban los improvisados escenarios. Este tipo de espectáculos ganó notoriedad desde las primeras décadas del siglo XX, alcanzando un pico de popularidad en los años 40 y 50. Y llegando a ser una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de la época. Las carpas solían montarse en terrenos baldíos, estacionamientos o plazas, donde se instalaban escenarios provisionales rodeados de bancas de madera. Estaban cubiertas con lonas o carpas que les daban su nombre y podían ser desmontadas y transportadas de un lugar a otro. Este estilo itinerante les permitía presentarse en diversos barrios, pueblos y ciudades, llevando el espectáculo a una gran variedad de públicos. Las carpas ofrecían una programación muy variada, que incluía números cómicos, danzas, acrobacias, canto, bailes, sketches satíricos y actuaciones de payasos. Era común que en una misma noche el público disfrutara de humor popular, sátiras sociales y políticas, así como números de música ranchera, tropical o de bolero. Esto las convertía en una alternativa accesible y económica a los teatros formales, cuyo precio de entrada era generalmente más elevado. La comedia era el género principal en las carpas,
y los comediantes y actores solían representar escenas de la vida cotidiana con un toque burlesco. Se satirizaban las costumbres, la situación política y la vida en los barrios, por lo que las carpas se convirtieron en un reflejo de la sociedad de la época. La comedia en estos espacios tenía un lenguaje desenfadado y directo que conectaba con el público popular, usando chistes y situaciones que representaban al ciudadano de a pie. Las carpas fueron el semillero de muchos actores y comediantes que luego se convirtieron en grandes estrellas del cine y la televisión mexicana. Figuras como Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes, Mario Moreno Cantinflas, Manuel Medel y Antonio Espino Clavillazo comenzaron en las carpas. Fue en estos escenarios donde desarrollaron sus personajes y estilos únicos, que los llevaron al éxito en el cine y la televisión. Las carpas influyeron directamente en el cine de comedia mexicana y en la época de oro del cine mexicano, ya que muchos de los comediantes que surgieron en ellas llevaron sus personajes y su estilo a la pantalla grande. Además, la televisión en México comenzó a finales de los años 50, y muchos de estos artistas lograron adaptarse al nuevo medio, llevando el humor popular de las carpas a un público aún más amplio. El cine de fichera surgió en México durante la década de los años 70 y se extendió hasta principios de los 80. Este género, también llamado cine de sexicomedia o cine de cabareteras, se caracterizaba por su mezcla de comedia, situaciones picantes y contenido sexual sugerido. Las películas de este tipo mostraban el ambiente de los cabarets, salones de baile, burdeles y barrios populares, y los personajes principales solían ser ficheras. Mujeres que acompañaban a los clientes en los salones de baile a cambio de fichas o propinas, así como personajes cómicos y pícaros como empleados de cabarets, músicos y trabajadores de barrios bajos. Crisis económica y social en México. Durante los años 70, México enfrentó una crisis económica que afectó la industria cinematográfica. Con un presupuesto limitado, los productores se enfocaron en hacer películas de bajo costo y con contenido atractivo para el público masivo, lo que los llevó a recurrir a temas y ambientes que reflejaran la realidad y las dificultades económicas de la época. La decadencia del cine mexicano, específicamente la época de oro, había terminado en los años 60, y las producciones de calidad ya no generaban tanto interés. Con la necesidad de revitalizar la industria y atraer audiencia, el cine mexicano se volvió hacia temas que, aunque fueran considerados de mal gusto, aseguraban buenas recaudaciones en taquilla. Así, el cine de ficheras encontró una oportunidad de éxito al ofrecer comedia ligera y entretenimiento en un estilo accesible para muchos. La influencia del destape y cambio de valores. Durante los años 70, México, y otros países, vivieron una apertura a temas antes considerados tabú. El cine de ficheras utilizaba una fórmula de comedia y erotismo leve para atraer al público, lo cual lo hizo muy popular. Los cabarets, cantinas y barrios populares eran el centro de las historias. Estos lugares permitían a los cineastas mostrar bailes y números musicales con humor y un ambiente despreocupado. Humor picante y situaciones cómicas. Las tramas solían girar en torno a malentendidos amorosos, infidelidades, romances y enredos amorosos, utilizando situaciones cómicas. Escenas de doble sentido y situaciones que jugaban con la picardía y los tabúes sociales. Aunque fue exitoso en taquilla, el género fue decayendo al comienzo de los años 80. Las razones de su decadencia incluyen, la repetición de fórmulas y la abundancia de películas de baja calidad hicieron que el público se cansara del género. La exportación de películas al extranjero. La demanda en América Latina y España, al ser producidas en español y reflejar temas, personajes y problemáticas universales, las películas mexicanas encontraron un público natural en América Latina y España. En países como Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela y España, las películas mexicanas se exhibían en grandes salas de cine, y se consideraban un reflejo de la cultura hispana. Por lo que los distribuidores de cine locales compraban grandes lotes de películas mexicanas. Guerra y auge del cine mexicano. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Hollywood disminuyó su exportación a muchos países, ya que sus recursos estaban enfocados en la guerra. Esto abrió una oportunidad para que México se consolidara como el principal productor de cine en español. El gobierno mexicano impulsó esta industria con políticas de financiamiento y exportación, promoviendo la venta de películas al exterior. Así, las películas mexicanas comenzaron a llenar el vacío que Hollywood había dejado en los mercados hispanohablantes. Temas universales y representaciones auténticas.
Las películas mexicanas abordaban temas universales como el amor, el drama rural, la comedia y la crítica social. Además, personajes como el charro, el ranchero, el rebelde y el urbano representaban modelos reconocibles y cercanos para el público de otros países de habla hispana, lo cual facilitó su compra y distribución en estos mercados. Calidad técnica y artística. Las producciones mexicanas destacaban por su calidad técnica y artística. Directores como Emilio "El Indio" Fernández, Roberto Gabaldón y Ismael Rodríguez trabajaban en colaboración con grandes fotógrafos como Gabriel Figueroa, quienes desarrollaron un estilo visual atractivo y sofisticado. La calidad de la cinematografía hizo que el cine mexicano fuera competitivo a nivel internacional, lo que incentivó a otros países a adquirir estas películas. Distribuidoras internacionales. Para facilitar la exportación y distribución, México creó acuerdos con distribuidores internacionales que colocaban las películas mexicanas en cines de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Además, grandes estudios en México, como Plaza Films Mundiales y Azteca Films, establecieron vínculos con distribuidores en el extranjero, quienes compraban y gestionaban la distribución de las películas en sus respectivos territorios. Algunas películas fueron dobladas al portugués, al italiano y al inglés para su exhibición en Estados Unidos y otros países no hispanohablantes. Países compradores y su relación con el cine mexicano. Argentina, que contaba con su propia industria cinematográfica, compró películas mexicanas, sobre todo por la popularidad de actores como Jorge Negrete y Libertad Lamarque, que luego se trasladó a México. A mediados de los años 40, las películas mexicanas eran ampliamente distribuidas en Buenos Aires y en otras ciudades importantes. En España, las películas mexicanas tuvieron una gran acogida. La distribución de películas mexicanas aumentó considerablemente debido a la falta de cine de habla hispana tras la Guerra Civil Española. México se convirtió en una fuente de entretenimiento que resonaba profundamente en el público español. Cuba y el Caribe. México fue el principal proveedor de cine en español para la isla de Cuba y otras islas del Caribe. En Cuba, las películas de rumberas como las de Ninón Sevilla y María Antonieta Pons tuvieron un enorme éxito. Esta aceptación también influyó en la llegada de artistas cubanos a México, como parte de una colaboración cultural más amplia entre ambos países. Estados Unidos, mercado hispano en Estados Unidos. El mercado hispano, especialmente en estados como Texas y California, demandaba cine en español. Las distribuidoras compraban películas mexicanas y las proyectaban en cines latinos, donde eran muy bien recibidas por las comunidades de migrantes. El fin de la exportación masiva del cine mexicano. A partir de la década de los 60, la demanda internacional del cine mexicano comenzó a disminuir debido a varios factores. Declive en la calidad de las producciones. La disminución en los presupuestos y un enfoque en producciones de menor calidad alejaron a los compradores internacionales. Competencia de Hollywood y de nuevas industrias. Tras la Segunda Guerra Mundial, Hollywood retomó su dominio en la distribución internacional, y la aparición de la televisión en los hogares también restó asistencia a los cines. Desapego de las nuevas generaciones. Las generaciones jóvenes comenzaron a buscar nuevas formas de entretenimiento y ya no se identificaban tanto con los personajes y las historias del cine mexicano clásico. Sin embargo, el cine mexicano de la época de oro dejó una huella imborrable en la cultura hispana de todo el mundo. Y muchas de estas películas se convirtieron en clásicos que siguen siendo valorados y recordados por sus representaciones icónicas y su impacto en la identidad cultural de México y Latinoamérica.